Bueno, entonces esta va a ser nuestra presentación para el trabajo final de cálculo multivariado, en la cual vamos a hacer una explicación del teorema de Stokes, teorema de Green y teorema de la divergencia. Este video está realizado por Sebastián Felipe, quien les habla, y por Kilian Poea. Entonces aquí. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el teorema de Stokes para iniciar. Entonces, pues voy a leer lo que nos dice la definición. Si f es un campo vectorial continuo y diferente de R3, la integral de circulación de f a lo largo de la curva cerrada C es igual al flujo del rotacional del campo vectorial sobre una superficie orientada cualquiera S, cuya frontera es la curva C. Entonces, lo que nos indica esta explicación como tal es que si nos fijamos en la imagen que tenemos a mano derecha, es que una superficie puede ser cualquiera que tenga como frontera la curva C, como lo vemos en la imagen, sabiendo que debe tener la misma orientación. O sea, que pues la dirección que sigue la circulación es la misma a la curva C. Con la regla de la mano derecha, esta la podemos utilizar para que nos indique la dirección de los ejes de la coordenada. Y pues como tal podemos hallar la dirección hacia donde debemos generar la superficie, como lo vemos en la parte verde de la ilustración. Como tal, pues este teorema nos ayuda a hacer un cambio entre una integral lineal, de línea, perdón, que son más complejas por una integral superficial, que en la mayoría de los casos es más sencilla. Además de esto, pues nos dice que eh, la circulación de campo a lo largo de C es igual a la suma de todas las microcirculaciones o circulaciones locales en cada punto, definidas por la rotacional de la superficie dentro de C. Entonces, si vemos la fórmula, esta está dividida en dos partes. La primera es la circulación del campo a lo largo de C, que nos habla sobre la integral de la línea, y la segunda parte es el flujo del rotacional del campo a través de S, que es pues la integral superficial, el cambio que se hace entre estas dos. Esto pues esta está compuesta por tres partes. La primera es la rotación del campo vectorial, y la cual pues es otro campo vectorial que nos indica la dirección sobre la que el campo esté girando. La segunda es el vector natural unitario a la superficie en cada punto. Y la tercera es la diferencial de la superficie. Entonces, para hallar para definir más claramente estas partes de esta ecuación, tenemos las siguientes concepciones. Bien, entonces para denotar estas partes que conforman la ecuación, vamos a hablar lo primero sobre la rotacional de un campo vectorial. Esta como tal nos muestra un campo vectorial en funciones vectoriales, o sea que pues son un vector y deben devolver un vector. Eh, el triángulo de, de ese triángulo que vemos acá por F se lee como la rotacional de F, que es un determinante, donde, bueno, esto puede ser I, J y K, o en este caso Z, Y y X, son vectores unitarios. En la segunda fila se ponen las derivadas parciales respecto a estos términos, a los cuales pues se va a realizar la derivada, que son los de la tercera fila. Como tal, F1, F2 y F3 pueden ser los componentes del campo vectorial, y pues esto se calcula utilizando la primera fila en forma diagonal por las otras dos filas. Y pues para lo cual se calcula primero los positivos y después los negativos, derivando una función respecto a la otra y poniendo el respectivo vector, así como los tres que se hayan obtenido. Ahora bien, para hallar el vector unitario n, este se obtiene a partir de dividir el vector por su módulo para hacerlo unitario. Y pues esta función va según cómo se exprese matemáticamente, si es en unidades cartesianas, como lo tenemos acá, o en coordenadas polares. Entonces, el vector n lo tenemos como el producto vectorial al multiplicar las derivadas parciales de la parametrización
de la superficie según cada variable. Se debe verificar, pues, si está bien orientada o si no o si no lo está, pues se debe cambiar su sentido. Eh, Ahora, si analizamos esto con la siguiente parte de la ecuación, que es la diferencial de la superficie, tenemos que el módulo del vector se cancelará. Pero esto ya lo veremos ahorita a continuación. Entonces, la diferencial de la superficie, esta se encuentra con el módulo del vector normal y a ella por la diferencial del área de la región proyectada que se va a integrar. Y pues sencillamente multiplicamos las diferenciales de cada variable, sea para el área. Entonces, con esto obtenemos si reemplazamos, obtenemos que en nuestra ecuación vamos a tener lo siguiente, y es que si nos damos cuenta, el módulo vector se puede cancelar, ya pues como lo había mencionado anteriormente. Lo que podemos hacer es sustituir directamente el vector sin normalizar y cambiar el diferencial de superficie por el de área, lo que acortaría pues algunos pasos. Y pues asimismo la integral de circulación sobre la curva cerrada C podríamos expresarla como una integral de la superficie en la región proyectada A, como lo vemos en esta imagen. De lo que tenemos acá en la área superficial, la proyectamos. Y pues ahora, para aclarar más esto, vamos a ver un ejercicio. Para el ejemplo del teorema de Stokes, tomamos entonces el campo vectorial que se da ahí con el borde de un paralelogramo con vértices de los cuatro que se dan ahí. Entonces, para solucionarlo, lo que hacemos es estos bordes que nos dan del paralelogramo los vamos a pasar a un plano XY. Entonces tomamos los variables o las entradas de XY, los puntos, y se parametriza esta parte Z, es decir, la entrada Z con esta función. Entonces la parametrización de Z pues sería esta, dado que Y va de 0 a 1 y X va de 0 a 2 por los vértices o los parámetros esquina que tienen estos puntos. Entonces para calcular la función de stops que nos dan, que es aquí, que la curva, la integral del campo vectorial sobre esa curva o ese paralelogramo que nos dan, es la integral doble en la superficie del rotacional de ese campo. El rotacional de ese campo se calcula con el producto cruz de las derivadas de cada una de las entradas de ese campo vectorial. Entonces, la derivada de x, y, z, y lo que hacemos es que nuestro campo vectorial, la primera entrada, pues entonces se deja ni, la segunda y la tercera entrada. Y ahora se hace el producto cruz. Entonces, y este cruz este, menos este por este, menos j, este por este, menos este por este, el producto cruz normal. Esto es igual, entonces aquí, digamos por ejemplo, derivada de esta función con respecto a y, entonces nos va a dar y 0. Y la derivada de este con respecto a z nos va a dar 2z, que es lo que damos aquí. Ah, acá la de y nos va a dar z, que es lo que tenemos aquí. Y en la de j nos dan ambas 0 porque no tienen coincidencias, y en la de k nos da esto. Al simplificar, este sería nuestro rotacional de ese campo vectorial. El teorema de Stokes nos dice que tenemos que hacer el rotacional del campo vectorial producto punto con el normal de la superficie que estamos teniendo. Entonces nuestra superficie está parametrizada por xy, 1 menos x menos y. Lo que hacemos para sacar el normal es hacer igualmente el producto cruz. Se deriva en la parametrización de nuestra superficie con respecto a x, con respecto a y, hacemos producto cruz y obtenemos este valor de la normal. Ahora, entonces reemplazamos en nuestro teorema de Stokes que íbamos aquí, y entonces queda la integral doble sobre la superficie de nuestro rotacional del campo por la normal de nuestra superficie S. Aquí recordemos que z está dado por la función 1 menos xy del paralelogramo que teníamos en un inicio. Entonces reemplazamos z con la función, esto es lo que ya teníamos, y aquí solucionamos ese producto punto que nos da esto.
Al simplificar nos da esto. Recordar que los límites los sacamos de los vértices que teníamos acá como límite. Entonces aquí ya tenemos organizada nuestra integral. Hacemos primero con respecto a y, que sería solamente esta variable, y cuadrado sobre 2. Evaluamos y lo que nos da, hacemos con respecto a x, hacemos la integral, evaluamos, hacemos el cálculo y al final nos da 3. Es decir, que la integral de este campo vectorial sobre este paralelogramo, el área que comprenden sería 3. Listo, ahora que ya hemos visto este ejercicio, vamos a continuar con algunas implementaciones del teorema de Stokes en la ingeniería. Entonces, para eso tenemos tres ejemplos. Para el diseño de sistemas de refrigeración, en los sistemas de refrigeración se pueden aplicar las ecuaciones de Stokes para analizar el flujo de refrigerante a través de tuberías cerradas. Eh, este análisis ayuda a comprender cómo se distribuye el fluido refrigerante en el sistema y permite optimizar el diseño para una transferencia de calor pues, eficiente. El segundo tenemos el diseño de bombeo, de sistemas de bombeo, y pues este se utiliza en la industria y puede ser muy útil para analizar el flujo a través de tuberías y válvulas. Al aplicar el teorema, los ingenieros o pues la persona encargada puede evaluar cómo se comportará el flujo alrededor de curvas y obstáculos, lo que es crucial para garantizar una transferencia eficiente de los fluidos a través del sistema. Y pues como última implementación tenemos el análisis de campos magnéticos en equipos eléctricos. En el diseño y análisis de equipos eléctricos como motores y generadores, el teorema de Stokes se puede aplicar al estudio de campos magnéticos. Por ejemplo, al analizar el flujo magnético a través de bobinas cerradas. Se puede utilizar dicho teorema pues, para relacionar las propiedades del campo magnético en la superficie de la bobina con las corrientes eléctricas que la atraviesan. Y esto pues, es esencial para atender el rendimiento magnético de los dispositivos eléctricos. Listo, entonces ahora con esto le damos inicio al siguiente teorema, el teorema de Green. Entonces, como lo hice anteriormente, voy a leer la definición. Si F es un campo vectorial continuo y diferente de R2, la integral de circulación de F en sentido contrario al de las agujas de un reloj o a lo largo de una curva simple cerrada C en el plano es igual a la integral de superficie del componente K del rotacional del campo vectorial sobre la región S cerrada por la curva C. Este teorema nos sirve pues más que todo para campos vectoriales en R2. Y pues la integral de circulación del campo F a lo largo de la curva C en este teorema se usa para tratar con curvas cerradas en el plano, así como lo vemos en esta imagen. Curva simple cerrada en C y superficie cerrada en S. Eh, los cálculos de estas integrales en línea eh, son complicadas, entonces nuevamente se puede realizar el cambio a la integral de la superficie, que es la que tenemos al lado derecho. La relación física entre estas dos la vemos de la siguiente manera. Entonces, la integral se puede ver mediante la siguiente demostración. Si dividimos la superficie S que teníamos en la imagen inicial en dos partes, tendríamos dos integrales de circulación, como lo vemos en la imagen de acá arriba. Y pues para esto la podemos evaluar respecto a la línea central, por lo que se anulan entre sí. Y pues como tal, tenemos una circulación inicial sobre la curva C. Y así lo podríamos hacer múltiples veces hasta tener infinitas integrales de circulación, como lo vemos en la imagen de abajo, hasta que las curvas se aproximen a puntos. Y pues esto lo relacionamos con la definición de rotacional, que nos dice que el límite de la circulación en F cuando la curva se reduce a un punto. Entonces, esta es cómo se relaciona la explicación con la definición de rotacional. Entonces, por lo que el campo es de R2 y tiene dos componentes que dependen de variables, tenemos que, porque el campo está en R2, esta tiene dos componentes, que son los que vemos en F, que es X y Y, y se excluye Z.
dado que la derivada parcial eh, respecto a z siempre es cero, o sea, sería como hacer una transpolación acá y acá pues obtenemos cero. Entonces por eso no se utiliza como tal este componente. Y pues según el vector k, que es perpendicular al plano. Ahora pues para aclarar más esto, vamos a... Para la aplicación del teorema de Green, entonces tenemos como ejemplo el ejercicio donde nos dan esta integral de línea con ese campo vectorial y nuestra curva o nuestra superficie C va a ser el rectángulo con estas vértices. Entonces, el campo vectorial está dado por las entradas P de XY y las entradas Q de XY, que son las que ya nos dan X al cuadrado Y y Y menos 3. Aquí entonces solo es derivar, como nos pide el teorema, Q con respecto a X y P de Y con respecto a Y. ¿Qué nos da esto? Reemplazamos en la integral entre la integral sobre esa superficie de nuestro campo vectorial va a ser dada una integral de las restas de nuestras derivadas que pues finalmente nos dio solo esto y nuestra superficie finalmente es el rectángulo el cual tiene como vértices o como rangos X que va a estar dentro de 1 a 4 y Y de 1 a 5 teniendo en cuenta los vértices que nos dan. Entonces simplemente es hacer la derivada interna primero con respecto a X, evaluar, nos da menos 21, S hacerlo con respecto a Y, evaluar y nos da finalmente menos 84. Es decir que la integral de línea para ese campo vectorial es menos 84. Bueno, entonces ya después de haber visto la explicación a través de este ejercicio, vamos a hablar sobre algunas implementaciones de este teorema en la ingeniería. Entonces, primero tenemos la distribución de temperatura en materiales, especialmente en el diseño de componentes electrónicos. Se puede aplicar este teorema para analizar la distribución de temperatura en los materiales. Al considerar una curva cerrada que represente la frontera de un componente, este teorema pues, se puede utilizar para relacionarlo respecto al material que se está utilizando con la integral de línea del gradiente de temperatura y pues con la integral de la superficie, del flujo de calor. Y esto pues puede ser utilizado para el diseño eficiente de sistemas de refrigeración en la industria. Como segundo ejemplo tenemos el análisis de flujo de fluidos en redes de tubería. El sistema de tuberías utilizado en procesos industriales puede ser utilizado ese teorema para aplicarse para analizar el flujo de sus fluidos. Al considerar una curva cerrada que represente la frontera de una región en el sistema, este teorema pues, nos puede ayudar para relacionar la integral de línea de campo de velocidad del fluido con la integral de superficie de la divergencia del campo de velocidad. Y esto pues, puede ser útil para comprender cómo se distribuye el flujo en la red de la tubería. Y como último tenemos el estudio de campos eléctricos en circuitos impresos. El diseño de circuitos impresos en la industria electrónica, este teorema puede utilizarse para analizar los campos eléctricos. Entonces, como tal, tenemos que si consideramos una curva cerrada que represente el contorno de una región en un circuito, el teorema puede ser utilizado pues, para analizar la integral de línea de campo eléctrico con respecto a la integral de superficie de la divergencia del campo eléctrico. Y este pues, puede ser útil para comprender la distribución de carga y la interacción eléctrica de los componentes del circuito. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre el siguiente teorema, el teorema de la divergencia. Entonces lo primero que voy a hacer es leer la definición. Si F es un campo vectorial continuo y diferente de R3, el flujo de campo de F a través de una superficie cerrada S en dirección del vector unitario normal exterior a la superficie es igual a la integral de la divergencia del campo sobre la región D encerrada por la superficie. Como tal, pues este teorema es útil cuando se trabaja con campos vectoriales para obtener flujos a través de la superficie con una integral de volumen, que pues a veces resulta ser más sencilla que la integral de superficie, como lo habíamos visto
anteriores teoremas. Entonces, respecto a esto, pues tenemos que el volumen total se puede dividir en infinitos diferenciales de volumen que a su vez eh, bueno, otra vez inicio. Inicio. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con el último teorema, el teorema de la divergencia. Y pues para esto voy a leer su definición. Si F es un campo vectorial continuo y diferente de R3, el flujo del campo de F a través de una superficie cerrada S en dirección del vector unitario normal exterior a la superficie es igual a la integral de la divergencia del campo sobre la región D, encerrada por la superficie. Bueno, entonces como tal, pues este teorema es muy útil cuando se trabajan con campos vectoriales para obtener flujos a través de una superficie con una integral de volumen, que pues a veces resulta ser más sencilla que una integral de superficie, como lo habíamos visto en los anteriores teoremas. Entonces, si vemos la ecuación, lo que podemos observar es que al lado izquierdo tenemos que se encuentra el flujo del campo a través de la superficie S. Y pues está representado por el flujo de campo F a través de la superficie S. Ya pues que se suman infinitas multiplicaciones del vector de campo por el vector normal a la superficie hacia el exterior. Y pues en cada diferencial la superficie, si este sale a través de la superficie hasta el exterior n, como f vectores salientes, y la multiplicación escalar es positiva, o si por lo contrario f va hacia el interior, es negativa, entonces la integral es suma de valores positivos y negativos. Y pues esto se dice cuando sale entre el campo a través de la superficie S, como lo vemos en esta imagen. Entonces, el flujo se da de la siguiente manera. Flujo positivo cuando el campo sale de la superficie y flujo negativo cuando el campo extra entra en la superficie. Al lado derecho de esta ecuación tenemos la integral de la divergencia del campo en el volumen D encerrado en la superficie. Entonces, para eso tenemos la divergencia en F. Entonces, tenemos que el lado derecho, pues tenemos la integral de divergencia en el volumen encerrado en la superficie S. Y pues dicha relación la denotamos con esta imagen, porque el volumen total se puede dividir en infinitos diferenciales de volumen, que son tan pequeños y que se pueden reducir de curvas a puntos. En algunos de estos campos sale, mientras que en otros puede entrar de la superficie. Dado esto, pues se da el concepto como tal de divergencia, que representa pues como tal el flujo del campo a través del volumen del objeto que se tiene. Y pues este tiende a cero. La divergencia nos dice que cuando sale un campo de un punto desde la fuente o cuando se dirige hacia él, si sumamos estas salidas y estas entradas de estos puntos del campo en diferenciales de volumen, con integrales de todo volumen encerrados en S, tendremos un flujo total del campo vectorial a través de la superficie S. Y pues relacionándolo así con esta ecuación que tenemos acá al final, del flujo de campo a través de la superficie a la integral de la divergencia. Ahora para esto vamos a ver un ejemplo para aclarar mejor estos conceptos. En el ejemplo solicitan calcular la superficie del campo vectorial F que está escrito ahí, donde S
donde está entonces encerrada ese campo vectorial, es el cilindro unitario descrito ahí en el ejemplo. Entonces, para resolverlo, se utiliza el teorema de la divergencia. Entonces dice que para calcular la superficie de ese campo sobre ese cilindro se puede hacer integrándolo con respecto a la divergencia de ese campo. Entonces, primero, calcular la divergencia del campo vectorial. La divergencia es sacar la derivada del primer componente con respecto a x, que es 3x al cuadrado sobre 3. La segunda derivada con respecto a x del segundo componente con respecto a y, 3y cuadrado sobre 3. Y de la tercer componente se deriva con respecto a z, que sería 1. Esto se simplifica y queda x cuadrado más y cuadrado más 1. Entonces ahí ya tenemos la divergencia de f. Entonces volvemos aquí a la triple integral. Entonces vamos hasta ahí, la triple integral de b. La superficie S, que es el cilindro unitario que nos dan aquí, tenemos que escribirlo para que queden coordenadas triples. Lo convertimos a coordenadas polares, teniendo en cuenta que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado y que nos dicen que es el cilindro unitario. Entonces, como se escribe aquí, x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, entonces vamos a tener que r cuadrado es igual a 1. Entonces r va a estar en el campo de 0 a 1. Z ya nos dicen que tiene como rango de 0 a 2 para la integral. Y θ, como es un cilindro circular y unitario, va a estar de 0 a 2pi. Entonces se reescribe x cuadrado más y cuadrado. Por coordenadas polares sabemos que es r cuadrado. De la divergencia que nos dio es r cuadrado, entonces más 1 por r, que es el jacobiano de este cambio de coordenadas, que es sacar el determinante de r coseno con r seno de θ, con las derivadas. Y se organizan entonces las variables. Entonces de z, los rangos van a ir de 0 a 2. De r, de 0 a 1 y el de θ de 0 a 2. Entonces aquí, para resolver esa integral, primero hacemos con respecto a z, de 0 a 2 de esta función. Como no hay ninguna variable z, solamente sería z y calcular el rango. Como están ceros o da 0, entonces sería 2 por la función. Luego sigue la de dr, que es de 0 a 1 y la función que ya teníamos. Aquí lo que hice fue multiplicar 3 al cuadrado por r, 3 a la r más r. Y esta integral, pues solucionarla. 3 a la 4 a la 4 y 3 es 3 al cuadrado sobre 2. Y se evalúa de 0 a 1. De 0 a 1 en 0, pues va a dar 0. Entonces en 1, un cuarto y un medio. Se soluciona ese fraccionario, bla, 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 y queda 3 medios. Entonces ya tenemos en la triple integral, decimos de z y de r. Ahora sigue de 0 a 2pi de θ, que es el 3 medio que ya teníamos de 0 a 2pi de θ. Como no hay variable, entonces queda θ evaluado entre 0 y 2pi. Y el 0 pues da 0, y en 2pi evaluamos con el 3 medios y da 3pi. Entonces esta triple integral nos da 3pi, que era lo que nos pedían al inicio, calcular la superficie que cubría este campo vectorial en ese cilindro. Entonces la superficie es de 3pi. El teorema de la divergencia en ese caso es más ameno para hacer la integral, porque se podría hacer la doble integral de ese campo, pero entonces hay que ver las funciones que tenemos. Es calcular la integral de todo este campo y es bastante complejo, hay que hacer sustituciones y demás. Utilizando el teorema de la divergencia, con solo calcular la divergencia terminamos con una ecuación prácticamente muy fácil, que es polinómica. Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre la implementación del teorema de divergencia en la ingeniería. Para eso tenemos dos ejemplos. El primero es la simulación de transferencia de calor en equipos industriales. En el diseño y análisis de equipos industriales como intercambiadores de calor, el teorema de la divergencia se puede aplicar al estudio de la transferencia del calor tridimensional. La divergencia del campo
de temperatura está relacionada con las fuentes o sumideros de calor dentro del volumen encerrado por la superficie del equipo que se esté manejando. Y esto pues es importante para comprender cómo se distribuye y se transfiere el calor a través de todo el sistema. Como segundo ejemplo tenemos el estudio de campos eléctricos con dispositivos electrónicos. Pues en el diseño de dispositivos electrónicos como circuitos impresos, el teorema de la divergencia se puede aplicar al análisis de campos eléctricos tridimensionales. Pues la divergencia del campo eléctrico está relacionada con las fuentes o sumideros de carga eléctrica dentro del volumen encerrado por la superficie del dispositivo que se esté analizando o estudiando. Y esto pues es esencial para comprender cómo se distribuye la carga eléctrica en los componentes y cómo estos pues pueden interactuar entre sí. Bueno, con esto damos final al video. Muchas gracias.